conducta normal y natural que puede acontecer en la vida de los cristianos. Fíjense qué interesante que este tipo de conducta que vemos en cada una de estas iglesias representadas, muy bien pueden estar evidenciadas en la conducta de alguna persona dentro de la comunidad de fe. Ahora, lo que es significativo son dos cosas. La primera de ellas es que aun cuando hay iglesias a las que se le encuentran faltas y virtudes, aun cuando hay iglesias que se le encuentran muchas virtudes y pocas faltas, y aun cuando hay una iglesia a la que no se le encuentra ninguna virtud y todo es falta, como la iglesia de la Odisea, una de las cosas que encontramos en el documento apocalíptico es que las 7 iglesias están sostenidas en la mano de Dios. Y esto es significativo. O sea, si hay algo que para mí es importante dentro del Apocalipsis, no es buscar cuándo viene el Señor, porque a mí no me llamaron a buscar la fecha. Por el contrario, me anticiparon que nadie la sabe. Para mí sí es significativo el poder saber que indistintamente yo esté bien y tú estés mal, o indistintamente tú estés mal y yo esté bien, oye, la prerrogativa de sostenernos en su mano es de Dios y no es de ninguno de nosotros. Eso para mí sí que es significativo, porque me priva de ese derecho mordaz, de ese derecho que a veces yo me atribuyo carnalmente, de juzgar la vida del otro y de condenar la vida del otro. Usted no ha oído tantas y tantas veces a la gente hablando y diciendo a fulano de tal, el diablo se lo llevó. O si no se lo ha llevado, está por llevárselo, ¿no? O fulano de tal, ese no es cristiano nada. O fulano, aquí el tapaboca nos lo da el Cristo resucitado. Él sabe que hay creyentes y que hay iglesias que tienen virtudes y defectos. Él sabe que hay iglesias que tienen más virtudes que defectos. Él sabe que hay comunidades de fe que tienen más defectos que virtudes. Y él sabe que hay comunidades de fe que solamente tienen defectos, pero a todas, él las sostiene en su mano. Y créame, las veces que yo he enseñado en seminarios y en colegios sobre el tema apocalíptico, le digo a los estudiantes, si al final del curso yo hago una pregunta y esa es la pregunta y usted me la contesta como yo entiendo que debe de contestar, usted pasó el curso. Porque de nada sirve que haya un cristiano que conozca todo el Apocalipsis y se pase juzgando a los demás. Lo otro que para mí es significativo de estas 7 cartas, lo otro que para mí es significativo es que a las que tienen más defectos que virtudes se les está dando la oportunidad del arrepentimiento. Lo que quiere decir es que por más mal que esté un ser humano en su experiencia de relación con Dios, Dios será para él un Dios de oportunidad. ¿Entiendes? Por más mal que esté. O sea, la persona puede estar en ruinas espiritualmente hablando. La persona puede estar en el subsuelo espiritualmente hablando. No importa cómo esté, Dios será para ese hombre o para esa mujer un Dios de oportunidad. Por lo tanto, yo no puedo privar de la experiencia del trato del Espíritu Santo de Dios con la vida de algún individuo por caprichos míos. Dios está trabajando con cada ser humano, con cada uno de sus hijos y de sus hijas. Dios está trabajando como Él quiere trabajar y estará haciendo con Él lo que a Él le plazca hacer.
Por lo tanto, a mí me parece que esto es fundamental dentro del Apocalipsis. Más que averiguar la simbología, más que nada. O sea, si nosotros podemos llevarnos claro ese concepto apocalíptico, si nos lo podemos llevar claro para la experiencia cristiana, para lo que se conoce en griego como la gnosis cristiana, oiga, hemos aprendido del Apocalipsis lo más fundamental. Un Cristo que tiene en su mano a las 7 iglesias, no importa cómo estén, y un Cristo que le está dando oportunidad a estas iglesias para que se arrepientan, indistintamente la condición en que se encuentran. Bien. La Odisea es la única iglesia de la que el Cristo resucitado no dice nada bueno de ella. Desde luego, los que les fascina trabajar con la geografía bíblica, probablemente ya han descubierto que en el mundo antiguo hubo más de una ciudad que se llamó la Odisea. Pero de la Odisea que estamos hablando es la que estaba en el valle de Licua, es la que Antíoco II conquistó, y desde luego se llamaba la Odisea porque Antíoco II quería gratificar a su señora esposa, poniéndole por nombre a una ciudad, la ciudad de ella. Y desde luego, la esposa de Antíoco II se llamaba la Odisea. Fue fundada en el año 250 por Antíoco de Siria. Y desde luego, él fue el que le puso ese nombre de la Odisea en honor a su esposa. Ahora, era una ciudad fronteriza. Y desde luego, al ser una ciudad fronteriza, era una ciudad que se convertía en una ciudad de peligro porque podía ser invadida. Por lo tanto, a estas ciudades fronterizas hemos señalado que los imperios las cuidaban más, las protegían más. Y desde luego se valían de un proceso interesantísimo que era el proceso de lograr incrementar gente del ejército, no importa que hayan sido retirados del ejército, soldados que hubieran servido, pero se mantenían estas ciudades repletas de hombres fieles al imperio para que de esta manera esa ciudad pudiera estar resguardada de cualquier tipo de invasión. Ahora, esta ciudad vino a ser una ciudad próspera, no bajo Siria. Esta ciudad vino a ser una ciudad próspera cuando en el año 133 antes de Cristo los romanos la conquistaron. Desde luego, mientras estuvo en manos de los sirios, pues simplemente era más o menos un villón. Pero cuando vino a estar en manos de los romanos con aquello de la Pax Romana, ¿no? Donde establecían camino, siendo esta una ciudad de frontera, pues obviamente iba a estar afectada por los caminos romanos. Pues si estaba afectada por los caminos romanos, si tenía una población de hombres fieles al imperio, pues las garantías de prosperidad de la ciudad eran extraordinarias. Y desde luego esta ciudad se convirtió, si no en la más próspera, se convirtió en una de las ciudades más prósperas bajo el imperio romano. Era un centro de banca y de finanzas. Y la razón por la que era un centro de banca y finanza era porque los judíos estaban allí. Ustedes saben que esos fueron los inventores del sistema financiero. Entonces, desde luego, siendo una ciudad próspera, siendo un centro bancario, siendo un centro de finanzas, estando allí una población enormísima de judíos que manejaban muy bien esta área, obviamente la ciudad se convirtió en una ciudad rica.